Muy buenas tardes, saludos comunarios. Hoy día vamos a empezar el avance de la materia con la teoría del empowerment, el empoderamiento, también llamado en Latinoamérica. Para dar una continuidad al trabajo que estábamos realizando con ustedes, les comento que la teoría del empoderamiento es como que la consolidación de la psicología latinoamericana y norteamericana. ¿Por qué? Porque generalmente los teóricos que empezaron a reunirse, ya sea en Boston, en Austin, Texas, en Norteamérica, van a definir que el empoderamiento puede considerarse como el objeto de estudio de la psicología comunitaria. En América Latina hay una visión crítica de este término cuando llega la época de los 70 y 80, porque generalmente en América Latina la corriente es más contestataria. Les decía que tiene orígenes más basados en el marxismo, la teoría crítica. Generalmente en Latinoamérica estamos en una versión teórica muy importante de lo que es una ruptura epistemológica. Es por eso que el empowerment, si bien es asimilado como un recurso para trabajar con las comunidades más desfavorecidas, es también criticado porque desde una óptica Foucaultiana, el poder no es solo la relación de A sobre B, de el amo sobre el esclavo, sino que el poder tiene toda una concepción más compleja y microfísica. Los latinoamericanos van a usar el término de empoderamiento, sí, pero se vuelve luego un término muy de agencia internacional, muy de ONG. Y ellos, por ejemplo, Maritza Montero, Martín Baró, van a buscar entender el fortalecimiento social comunitario, porque les parece que es un término más apropiado para trabajar esta idea de la colectividad en situaciones extremas y emergentes como la dictadura. Entonces, es como que ya critican esta teoría, pero también la asumen y le dan un toque muy interesante, especialmente en proyectos que tienen que ver con empoderamiento de sectores vulnerables, como las mujeres. Hay muchos proyectos que llegan en la década de los 80 para trabajar con mujeres, ciudadanía y empoderamiento. En Bolivia hay muchos proyectos. El CETEM, IFI, y demás han ido como que generando agendas públicas de la necesidad de empoderar a las mujeres de áreas periurbanas, por ejemplo. En Villa Sebastián Pagador hicieron un trabajo muy interesante los del IPI. ¿Qué les puedo decir de este concepto? Este concepto del empoderamiento, cuando surge en América Latina, también está pues como que mirando y sospechando que todo lo que hizo la administración Kennedy, lo que se hizo justo en la época de la Revolución Nacional y después los 60s y los 70s, ya los teóricos latinoamericanos sospechan algo muy interesante. Estas relaciones centro-periferia, es decir, aspectos de la economía política como la deuda externa, como todo lo que fue este proceso de generar economías dependientes, de prestarles dinero para generar este lazo de no empoderamiento, sino más bien de dependencia. Ya los latinoamericanos sospechan que la política de la buena vecindad, de todo este mundo de tratados internacionales que podemos empezar entendiendo la CEPAL, la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, a la ADI, y todo esto fue más una manera de insertar el neoliberalismo en el horizonte latinoamericano. Pero más allá de eso, es como que la psicología va a estar ahí presente en este sentido de buscar potenciar al sujeto. Conceptos muy, pero muy poderosos como la autogestión surgen del empoderamiento, ¿no? Es decir, que es por eso que es paradójica la idea de empoderar a la gente en el sentido de que se busca darles el poder, pero a veces ese poder estaba financiado por ONGs o todo lo que son sectores más de agencias internacionales que tenían un marcado interés en potenciar más bien su intervención en Latinoamérica. Les digo que es paradójico porque está esta visión de interceptar a Latinoamérica y generar
lo que es el subdesarrollo, entre comillas, ¿no? Hacernos creer que siempre somos el hermano menor subdesarrollo, en sentido de que yo te voy a ayudar, yo te voy a dar lo que tengo para que te vuelvas dependiente de mí. Y es paradójico porque a la vez el empoderamiento genera toda una teoría, especialmente de los aymaras, de los intelectuales aymaras, que luego va a estar bien desde lo organizacional, desde la autogestión, desde esta idea de generar procesos que nos lleven a entender que no necesitamos que nos financien todo, sino que podemos autogestionar nuestros recursos. Todo esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista instrumental. Entonces, vamos a ver lo siguiente, que está acá. Denme un minutito. Empoderamiento. Esto es una introducción a la teoría del empoderamiento. La pueden ver de manera interesante en el capítulo 2, especialmente del texto guía que les he dado. Entonces, vamos centrándonos ya desde el punto de vista psicológico. El empoderamiento, como les decía, es una teoría que ya va a ser nutrida por la psicología comunitaria, que empiezan a hacer con esta crítica de un modelo biomédico que solo se dedicaba al estudio clínico sin ver las condiciones ambientales, sin ver la relación ecológica del sujeto con su entorno. Entonces, en todo lo que es el empoderamiento ya surge la importancia de entender los modelos de desarrollo. Les decía que, por ejemplo, esta palabra del subdesarrollo es como que fuera un destino manifiesto de América Latina, que desde Esteva y los ideólogos de la economía plural ya van a ir criticando cada vez más. Luego surge la necesidad de conjugar la teoría con la praxis, o sea, tenía que haber una categoría teórica que nos ayude a entender cómo podemos cambiar o tener una posición de agente de cambio como psicólogos, mezclando la teoría con la praxis. También promover la psicología del interés público. ¿A qué se refiere esto? De que las conquistas ya no eran solamente a nivel individual o atomizado, sino que se buscaba tomar el poder en la agenda pública. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos se logra establecer centros de atención a la salud mental por todos los estados de Norteamérica. Entonces, aquí el interés ya era más de generar políticas, hacer agendas donde se reclame lo psicológico. Y esto va a incidir, obviamente, en la formación del psicólogo comunitario. Entonces, el empoderamiento ya empieza a surgir en esta idea de teóricos como Julian Rappaport, también Levin, en todo lo que ya era una retrospectiva en 1975 de el momento iniciático en el cual empiezan a establecerse estas reuniones de psicólogos que trabajaban con la salud mental. Es decir, que en Boston fue donde surge toda esta idea de la salud mental y trabajar la salud mental desde centros de salud comunitaria. Entonces, ya a los 10 años, en Austin, Texas, en 1975, ya los psicólogos comunitarios se reúnen para ver cuál es el impacto de estos centros comunitarios de salud y cómo podrían mejorar teórica y metodológicamente. Julian Rappaport va a ser quien va a decir, la psicología comunitaria debe buscar estos valores que se han perdido y que decadentemente están como que ausentes en el mundo, como el de la solidaridad. Entonces aquí también va a decir, es necesario que las investigaciones sean investigaciones-acción, y entonces el empowerment va a ser una propuesta poderosa. ¿Por qué? Porque el empoderamiento lo que busca es una meta integradora del desarrollo teórico de la psicología comunitaria, porque integra varias teorías y varias maneras de hacer psicología desde lo metodológico.
Entonces, al ser una meta integradora del desarrollo teórico de la psicología comunitaria, lo que va a proponer Julian Rapaport es integrar la potenciación de recursos y una intervención bajo todo lo que es el paradigma ecológico, es decir, comunidad, grupo, individuo. Entonces, ya Rapaport dice que el empoderamiento sería el objeto de estudio de la psicología comunitaria. ¿Cuáles son los ejes principales para estudiar el empowerment? Serían dos. Va a decir que el empowerment es a lo que se apunta a llegar con una población para buscar que potencien sus recursos y logren controlarlos para generar cambios, ¿no? Por eso es un elemento vertebrador de la teoría. El eje principal es ser un elemento vertebrador de la teoría de la psicología comunitaria. Y a la vez que orienta al bienestar de toda la comunidad. Porque de esta manera se podría modificar el sistema social, detectando con la investigación-acción participativa con la comunidad cuáles son sus necesidades y la priorización de estas necesidades. Entonces, el agente de cambio ya sería el rol del psicólogo. Los valores de la psicología comunitaria, nos va a decir Rapaport, son muy interesantes porque buscan, primeramente, con el empoderamiento, la distribución equitativa de recursos materiales y psicológicos. Eso está muy bueno, porque antes se pensaba que el problema era solo material. Les damos dinero a esta población y con este bono va a sobrevivir a sus carencias. Aquí ya toda esta tendencia de psicólogos comunitarios van a decir, no, hay que ver la carencia de los recursos materiales, pero también emocionales. ¿Por qué hay niños en condición de calle? ¿Por qué no existen competencias parentales? ¿Y por qué hay el problema, por ejemplo, de la desigualdad económica? Entonces, esta distribución equitativa de recursos materiales y psicológicos buscaba que el sujeto sea más proactivo con su realidad, la prevención y tener todo lo que ahora se desarrolla mucho con la psicología positiva. No es el positivismo, nada que ver. La psicología positiva siempre va a buscar este lado del ser humano que se puede potenciar para que salga como que el ser humano salga como que más favorecido con otros elementos de estudio. Ya no es solo el estudio de la desesperanza aprendida, sino que es el estudio de, por ejemplo, el índice de la felicidad, el índice del bienestar. Apuntan más a la teoría de la salud mental preventiva por el bienestar. Después, la psicología comunitaria tiene que enfocarse a la diversidad y relatividad cultural. Ya los antropólogos como Franz Boas, como también otros antropólogos de lo simbólico, como Gertz, están en ese afán de entender todo lo que son las condiciones ambientales y socioculturales para ver cómo se puede hablar de los derechos de las personas y la ciudadanía. Luego tendríamos el modelo de colaboración entre el profesional y la comunidad. Romper este modelo de que el psicólogo es el experto, que es el que va a dar la solución a todo. No, esa es una visión muy paternalista, muy de que yo me sacrifico por la comunidad. Aquí es un trabajo más horizontal. Con todo esto, ¿cuál es el concepto del empoderamiento? El empoderamiento puede entenderse como un proceso por el cual las personas, organizaciones y comunidades adquieren control y dominio sobre sus vidas. Los individuos a la vez entienden la relación estrecha y la correspondencia entre los objetivos y el sentido para alcanzarlos. El empoderamiento es intencionado y progresivo, fundamentado en el respeto mutuo. A ver, en síntesis, lo que busca el empoderamiento es que en esta óptica ecológica se tenga el control y dominio sobre los recursos sociales, psicológicos, económicos disponibles. Lo que busca es la autogestión y cómo se puede trabajar en objetivos claros para alcanzar la meta de lo que sería empoderar a una población. Y esto es a nivel individual,
a nivel organizacional y comunitario. ¿Cuáles serían los componentes del empoderamiento? El empoderamiento tiene los siguientes componentes. La autodeterminación individual, que es esta capacidad de tomar decisiones y resolver problemas. Aquí vendría el sentido de control personal, la comprensión crítica del entorno sociopolítico y los esfuerzos por controlar el entorno, la dimensión más comportamental. Lo que me gusta de esta manera de explicar estos componentes es que no podemos pensar en el empoderamiento sin la toma de decisiones. ¿Dónde se ejerce todo esto de manera más en la praxis? En las asambleas. En las asambleas es donde se toman decisiones al final de la asamblea. Es decir, si no se hace algún trabajo, te viene la multa. Si no estás presente en una reunión, se establece cuál es el control social que se debe tener sobre vos. Entonces, si tienes que ir a marchar, se toman las decisiones. Eso es lo que tiene que ver con una autodeterminación que hace que el individuo pertenezca a la colectividad. Otro componente sería la participación democrática, porque esto se genera en la vida comunitaria y en todo lo que es la ciudadanía. Entonces, todo esto va a generar que después de Rappaport y Kurt Lewin, este teórico que apellida Zimmermann, va a generar la teoría multinivel. Zimmermann nos va a decir que para entender el empoderamiento hay que hacer un trabajo que no sea light, en el sentido de que no, empoderar no es solo trabajar con un sujeto diciéndole o potenciando cuáles son sus habilidades. Zimmermann va a hablar de que más bien el empoderamiento ayuda al sujeto a situarse en la comprensión crítica de un entorno sociopolítico, que le ayuda a determinar cuáles son sus recursos sociales y cómo puede participar en estos procesos, generando valores comunes entre la colectividad. Pero para hacerlo más estructurado, Zimmermann nos presenta todo lo que son estas características de la teoría multinivel. Ya les decía, no hay que tomarlo como muy a la ligera. No es solo de decir vamos a empoderar un sindicato, sino que va más allá de eso. La teoría multinivel tiene 3 niveles de análisis. El nivel individual, organizacional y comunitario. En el nivel individual que se va a dar el proceso de potenciación. Este proceso de potenciación puede dirigirse a los estudios de la autoestima, a los proyectos que desarrollen la autoestima de un sujeto, generar también como todo lo que son las habilidades sociales puede llevar a entender qué está pasando con este sujeto que a veces es carente o no gestiona sus emociones. Y las habilidades sociales nos ayudan a ver cómo se va relacionando en la interacción. Y esto tendría que ayudar a que la gente tenga una postura y tome decisiones. Después acá tendríamos cómo el sujeto puede tener un manejo de recursos en su proyecto de vida. Hay personas que se sienten desamparadas. Especialmente esto se ve cuando se trabaja con la infancia o la mujer, mujeres que han sido maltratadas por muchos años, que han sido producto de constante violencia intrafamiliar, no tienen un manejo de recursos emocionales, ¿no? Y aquí lo que se busca es generar este proceso, que germine la semilla de cambio, ¿no? Y luego, después de trabajar individualmente con los sujetos, se comparte en equipo, ¿no? Esto es muy importante porque aquí también es una visión de lo clínico, de qué pasa con ciertos síntomas que presenta el sujeto en sus relaciones de poder. En psicología institucional veíamos el sociopsicoanálisis, ¿no? Que veía cómo, por ejemplo, todo lo que es la regresión de lo político al plano de lo psíquico, cómo a veces todo lo que nosotros estamos experimentando como malestar tiene que ver con algo que ha marcado una pauta y una regularidad de nuestro comportamiento con las figuras parentales, por ejemplo. Entonces, los resultados de esta potenciación tendrían que ser el sentido de bienestar, que el sujeto salga de su malestar, de su poco dominio o control sobre sus recursos, y también generar una conciencia crítica.
Ahora es muy importante generar una conciencia crítica, especialmente esta época, porque de alguna manera, la escuela era un espacio donde uno aprendía no solo a leer y escribir en la primaria, sino que aprendía a socializar y desarrollar cierta conciencia social, al estar con los compañeros y todo. Y yo apuesto a que también en esta interacción la conciencia crítica podría emerger ahí, aunque no necesariamente. Pero ahora como que los niños no están en este proceso de socialización por el distanciamiento social, por ejemplo. Además, en esta sociedad, como dice Byung-Chul Han, si sabes manejar las consignas y no ser crítico, te vas a adaptar. Qué triste, ¿no? O sea, esta idea de que ya no se desarrolla la conciencia crítica, sino más bien es como si fuéramos un poco replicantes y que si te dicen tienes que ir a marchar porque te vamos a quitar tu lote, la gente va porque es una necesidad básica. Pero ¿dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está? A mí nadie me ordena porque yo tengo papeles de esta propiedad o voy a ir al defensor del pueblo. Entonces, en Bolivia es pues algo bien interesante porque hay todo lo que es una estructura organizativa por los sindicatos que han empoderado varios sectores, pero ¿dónde queda el sujeto? Esa pregunta está en el aire, ¿no? ¿Dónde queda un sujeto que vive absorbido por una masa y por procesos de polarización política? Luego tendríamos todo lo que es el componente organizacional. Este componente organizacional es el que va a permitir la oportunidad de participar en la toma de decisiones. Si ustedes están en un bar, tienen que tomar una decisión en una asamblea, tienen que reclamar el derecho a participar todos, porque siempre hay estas personas que tienen un carácter dominante, que quieren agarrar el micrófono y llevarse todo lo que es una forma de control de los demás. Entonces, acá se ayuda a hacer más democrático este entorno con la responsabilidad compartida y el liderazgo compartido también. Acá va a haber competencias más de manejo de recursos, de redes de trabajo, generar agendas de trabajo, influencia política. Competencia en el manejo de recursos, ¿no? Sería bien interesante, les daba el ejemplo de un sindicato que compró un dron para hacer un control territorial de quienes controlaban una laguna, ¿no? O sea, acá ya es como que una novedad y una buena inversión. Bueno, esperemos, ¿no? Tendríamos que hacer un seguimiento y evaluación de ese proyecto. A nivel comunitario, nos permite el acceso de recursos de la comunidad, la apertura de estructuras mediadoras, porque donde hay comunidad hay conflicto. Hay comunión de criterios para un objetivo, pero también hay conflicto. Y desarrollo de valores, como la adscripción a la membresía, como el valor de la solidaridad y otros valores más. Entonces, los resultados de esta potenciación lo que buscarían es las coaliciones organizacionales, es decir, que haya como que una unión organizacional entre varias personas. Luego el liderazgo plural, que sea rotativo, como todavía hay en la tradición quechua, que es rotativo, no uno se queda con todo el poder, y que se genere habilidades de participación y ciudadanía. Entonces, Zimmerman va a decir, se puede trabajar el empoderamiento visto desde estos tres niveles. Si ustedes, por ejemplo, hacen un proyecto, que es un proyecto de grado, pueden trabajar el nivel individual, pero también como algo que nos ayude a entender el contexto, lo organizacional y lo comunitario. Entonces, esto sería la teoría del empoderamiento. ¿Qué les puedo mencionar a partir de esta teoría? Como les decía, es una teoría que ha sido muy fortalecida en Norteamérica, también en América Latina, pero lo que vamos a hacer con ustedes es ya ir viendo cómo esto se fortalece en sectores vulnerables y en países como Bolivia. Esto va a estar muy interesante, por eso es que ustedes tienen que hacer sus trabajos, que ya les voy a ir dando, en base a experiencias a nivel nacional.
Hoy día la sesión termina aquí y espero que se cuiden mucho. Nos vemos y que les vaya bien esta semana. Feliz día del estudiante. Estamos en contacto.